invitando al pastor Charlie de Montero, Tucumán. Fuerte el aplauso. ¡Aleluya! Bien, los saludo con la paz del Señor a todos. Que el Señor esta mañana preciosa esté derramando de su gran bendición sobre cada uno de nosotros en esta mañana hermosa. Quiero compartir un pasaje muy conocido que está en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Qué precioso es estar compartiendo las grandes verdades de Dios. El versículo 1 del capítulo 5, pero primeramente dice el título, el llamamiento de los primeros discípulos. Y el párrafo del versículo 44 del capítulo 4 dice el párrafo último, y predicaba en las sinagogas de Judea. Antes de ir al primer versículo del capítulo 5, quería leer ese párrafo. Quiere decir que cuando el Señor ha comenzado su ministerio, ha buscado hombres para que nos cimentaran la palabra. Pero aquí dice que predicaba en las sinagogas de Judea. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Quiere decir que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 5, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Quiere decir que no había lo que esa multitud estaba buscando en las sinagogas. ¿Por qué se agolpaba siendo que en las sinagogas también se predicaba la palabra de Dios? Porque esas multitudes iba a buscar cuando Jesús no predicaba en las sinagogas, ya estaba predicando al aire libre. Lo dice en el versículo 2 y en el versículo 3. Ya había comenzado a apartarse de las sinagogas y esta gente necesitada de oír la palabra de Dios ya dejó de asistir a las sinagogas y comenzó a agolparse, dice la palabra de Dios. Y el 2 dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Ya los había llamado a estos hombres y estaba comenzando a enseñarles que él había traído una verdad y que esa verdad tenía que cimentarlos en ellos. Y comenzó a mostrarles cómo tenían que preparar las herramientas para poder ganar a esas almas a través de la verdad. Aquí dice, llevó a lo espiritual, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Tenían que preparar sus herramientas para comenzar a trabajar y ganar a las almas predicando la verdad. El 3 dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Aquellos hombres que estaban siendo preparados por él, dando esos primeros pasos de la enseñanza, de esa enseñanza de verdad, comenzaban a observar que ese hombre el cual los había llamado tenía algo diferente a todos los que se movían en las sinagogas. El 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Ya habían comenzado a obedecer esa orden porque habían visto en su maestro que tenía palabra de verdad. Habían visto en ese hombre que los había llamado, que los llamó para prepararlos, para instruirlos, capacitarlos. El 5 como último versículo, el 5 dice, respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por
pero porque tú lo pides, echaré las redes. Qué precioso, ¿no? No desobedecieron, sino que obedecieron a la voz de su maestro, porque sabían que de seguro allí había algo para ellos cuando se profundicen a donde el Señor les pidió. El 6, como último versículo para participar, dice: y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. ¿Qué quiere decir? Que en la obediencia están las grandes bendiciones de Dios. No habían sacado unos pocos, sino una cantidad tan grande que sus redes no podían soportar. ¿Qué cosas tendrá el Señor cuando nosotros comencemos a poner en práctica esta verdad de Dios? Grandes y maravillosas. Que el Señor lo bendiga en gran manera.